Sus padres la olvidaron en la escuela y esto le pasó. Amina leyó el pergamino con detenimiento, tratando de descifrar cada palabra y símbolo. La abuela de Adia, con su vasta sabiduría, examinó el texto y confirmó que la profecía era genuina y de gran antigüedad. La tribu vecina, al parecer, había estado luchando contra la oscuridad por generaciones y ahora buscaban una alianza. El joven guerrero, llamado Jafari, se ofreció a guiar a Amina y su grupo a su tribu para discutir la unión de fuerzas. Con el amuleto en su poder y la determinación en su corazón, Amina, Adia, la abuela y Jafari se pusieron en marcha hacia la tribu vecina. El viaje estuvo lleno de peligros, pero la presencia de Jafari, con su conocimiento del terreno, les ayudó a evitar trampas y emboscadas. Al llegar a la tribu vecina, fueron recibidos con respeto y curiosidad. El líder de la tribu, un hombre sabio llamado Msi, les dio la bienvenida y los llevó a su consejo de ancianos. Msi explicó que la oscuridad que enfrentaban no era simplemente una fuerza maligna, sino que estaba controlada por un antiguo hechicero desterrado hace muchos años. Este hechicero, llamado Kiongozi, había encontrado una manera de regresar y estaba utilizando la oscuridad para vengarse. Amina se dio cuenta de que Kiongozi debía ser detenido para que su tribu y todas las tribus circundantes pudieran vivir en paz. La alianza entre las tribus se formalizó y comenzaron a planificar la confrontación final. Sabían que el hechicero se ocultaba en una fortaleza antigua, protegida por sus secuaces y la propia oscuridad. Amina, liderando un grupo selecto de guerreros y sabios, partió hacia la fortaleza. Durante el trayecto, enfrentaron múltiples obstáculos, emboscadas, ilusiones mágicas y criaturas invocadas por el hechicero. Pero la fe y el coraje de Amina los mantuvieron. Se encontraron con un paisaje desolado y sombrío. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si Kiongozi los estuviera esperando. Al entrar, el aire se volvió pesado y denso, y una risa malévola resonó por los pasillos. Kiongozi apareció frente a ellos, un ser de sombra y malicia, con ojos que reflejaban el abismo. Amina levantó el amuleto, cuyo brillo comenzó a iluminar la oscuridad que rodeaba al hechicero. La batalla fue intensa, con destellos de luz y sombras danzando en una lucha de voluntades. Jafari y los guerreros lucharon valientemente contra los secuaces de Kiongozi, mientras Amina se enfrentaba al hechicero. Con cada golpe de luz del amuleto, la oscuridad se debilitaba, pero Kiongozi también tenía sus trucos, usando ilusiones y manipulación para confundir a Amina. En un momento crucial, Kiongozi logró arrancar el amuleto de las manos de Amina, y la esperanza pareció desvanecerse. Sin embargo, Adia, con una valentía inesperada, se lanzó hacia el hechicero, recuperando el amuleto y devolviéndoselo a Amina. Con una determinación renovada, Amina concentró toda su energía y en un destello de luz cegadora, destruyó la esencia oscura de Kiongozi, disipando sus restos en el viento. La fortaleza comenzó a derrumbarse y el grupo corrió hacia la salida. Al salir, vieron cómo la oscuridad se disipaba del paisaje, devolviendo la vida y la luz al mundo que les rodeaba. La batalla había terminado, pero Amina sabía que su tarea no estaba completa. El amuleto brillaba aún más intensamente, y Amina sentía que había más secretos que descubrir. Mientras las tribus celebraban su victoria y la alianza forjada en la batalla, Amina se encontró con Misi y la abuela de Adia, quienes examinaban el amuleto y los textos antiguos. La abuela, con una expresión grave, señaló un símbolo en el amuleto que no habían notado antes. Mzi
explicó que el símbolo era una marca de un portal antiguo, uno que llevaba a un lugar olvidado por el tiempo. Intrigada, y sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar, Amina se preparó para una nueva aventura. La abuela de Adia reveló que este portal podría llevarlos a la fuente original del amuleto y a secretos aún más profundos sobre su verdadero poder. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Amina y su grupo se dispusieron a encontrar el portal, dejando atrás a sus tribus con la promesa de regresar con más conocimientos y poderes para protegerlos. El viaje hacia el portal sería su siguiente gran desafío, uno que los llevaría más allá de lo conocido y hacia los misterios de los antiguos. ¿Qué les esperaría al otro lado del portal? La decisión de buscar el portal marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Amina y su grupo. Guiados por la abuela de Adia y los textos antiguos, se adentraron en territorios desconocidos, siguiendo pistas y signos dejados por los antiguos guardianes del amuleto. El viaje estuvo lleno de desafíos, desde cruzar ríos tumultuosos hasta sortear trampas ocultas en bosques densos y misteriosos. Finalmente, llegaron a un desfiladero estrecho, donde la energía del amuleto resonaba con una intensidad nunca antes vista. Las paredes del desfiladero estaban cubiertas de símbolos antiguos que brillaban con la luz del amuleto. La abuela de Adia, con manos temblorosas pero firmes, activó los símbolos con una serie de movimientos precisos y el portal se abrió con un brillo cegador. Al cruzar el portal, se encontraron en un vasto paisaje que parecía fuera de este mundo. Colinas doradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y un cielo de colores cambiantes envolvía el horizonte. En el centro de este extraño lugar, una estructura majestuosa se alzaba, construida con materiales que parecían cambiar de forma y color continuamente. Era el templo de los antiguos, el lugar de origen del amuleto. Al entrar en el templo, fueron recibidos por figuras etéreas, los espíritus de los antiguos guardianes. Estos espíritus revelaron que el amuleto era solo una parte de un artefacto más grande y poderoso, destinado a proteger el equilibrio del mundo. Amina y su grupo debían encontrar las otras piezas y unirlas para desatar todo su potencial. Sin embargo, no estaban solos en esta búsqueda. Una fuerza oscura, más antigua y poderosa que Kiongozi, también proporcionaron a Amina un mapa místico que mostraba la ubicación de las otras piezas del artefacto, dispersas por todo el continente. Cada ubicación estaba protegida por pruebas y desafíos que solo los dignos podían superar. Antes de partir, un espíritu les advirtió sobre una figura sombría, un antiguo enemigo conocido como Umbra, que estaba despertando y cuya ambición era dominar y corromper el artefacto para sumir el mundo en la oscuridad eterna. Decididos a cumplir con su misión, Amina, Adia, la abuela y Jafari se embarcaron en esta nueva búsqueda. El primer destino en el mapa los llevó a una antigua ciudad subterránea, oculta bajo las dunas del desierto. Esta ciudad, construida por una civilización perdida, estaba llena de trampas mortales y guardianes de piedra. Mientras navegaban por los túneles oscuros y los vastos salones, encontraron inscripciones que hablaban de Umbra y su caída en la locura por el poder. Tras varios días de exploración y enfrentamientos, finalmente hallaron la primera pieza del artefacto, una gema de cristal que brillaba con una luz pura y cálida. Al unirla con el amuleto, Amina sintió una oleada de energía y sabiduría. Pero justo cuando creían haber logrado un avance significativo, la tierra comenzó a temblar y las paredes de la ciudad subterránea empezaron a derrumbarse.
Corrieron hacia la salida, pero en el caos se encontraron cara a cara con una figura oscura. Era Umbra, quien había sentido la activación del artefacto y había venido a reclamarlo. Con una voz resonante y llena de odio, Umbra lanzó un ataque contra el grupo. Amina, con el amuleto y la gema, intentó defenderse, pero Umbra era increíblemente poderoso. En el último momento, la abuela de Adia lanzó un hechizo antiguo que los teletransportó fuera de la ciudad subterránea, dejándolos a salvo pero agotados. Umbra, aunque frustrado, juró seguirlos y destruirlos. Mientras el grupo se recuperaba en un oasis cercano, Amina revisó el mapa y vio que su próximo destino estaba en una jungla espesa y peligrosa. Sabían que debían actuar rápido antes de que Umbra pudiera localizarlos nuevamente. La abuela, con una mirada seria, les recordó que el tiempo no estaba de su lado y que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. A medida que se adentraban en la jungla, el ambiente se volvía más denso y opresivo. Extraños sonidos y sombras parecían seguir cada uno de sus movimientos. El suspenso crecía y la sensación de ser observados se intensificaba. En el corazón de la jungla debían encontrar la siguiente pieza del artefacto, pero la presencia de Umbra era una amenaza constante, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar nuevamente. ¿Qué peligros les esperaban en la jungla? ¿Podrían superar las pruebas y reunir todas las piezas del artefacto antes de que Umbra los alcanzara? El grupo se adentró más en la densa jungla. Cada paso que daban era una mezcla de misterio y peligro. La vegetación era tan espesa que apenas podían ver el cielo, y los sonidos de animales desconocidos resonaban a su alrededor, aumentando la tensión. Amina sostenía el amuleto y la gema, cuya luz apenas podía penetrar la oscuridad de la jungla. A medida que avanzaban, encontraron un antiguo camino de piedra cubierto de musgo, que los condujo a un claro donde se encontraba un gran árbol centenario. Las raíces del árbol formaban una especie de cueva natural, y dentro de esa cueva, se decía, estaba escondida la segunda pieza del artefacto. Pero la entrada estaba custodiada por un guardián de la jungla. Antes de continuar la historia, suscríbete si te está gustando, y deja un me gusta para ver más cuentos africanos como este. Ahora que si valoraste el vídeo, continuamos la historia. Un enorme y majestuoso león, con ojos brillantes, que parecían leer el alma de cualquiera que se acercara. El león habló con una voz profunda y serena, preguntando a Amina y su grupo por qué buscaban el artefacto. Amina, con honestidad y valentía, le explicó la amenaza de Umbra y la necesidad de proteger a su pueblo y al mundo entero de la oscuridad. El león, después de escuchar con atención, permitió que entraran, pero advirtió que dentro de la cueva encontrarían pruebas que solo los puros de corazón podrían superar. En el interior de la cueva, fueron recibidos por un laberinto de túneles iluminados por cristales resplandecientes. Cada túnel parecía llevar a una dirección diferente, y el aire estaba lleno de una energía extraña. Adia, con su intuición y sabiduría, guió al grupo a través del laberinto, evitando trampas y engaños que parecían cambiar de lugar constantemente. Finalmente, llegaron a una cámara central donde un pedestal sostenía una antigua llave de oro. La segunda extendió la mano para tomar la llave, la cueva comenzó a temblar y las paredes se iluminaron con símbolos ancestrales. Umbra había encontrado una manera de seguirlos, y su sombra oscura apareció en la entrada de la cámara. Con un rugido de furia, Umbra lanzó una oleada de energía oscura hacia ellos. Amina,
usando el amuleto y la gema, creó un escudo de luz que repelió el ataque, pero sabía que no podría mantenerlo por mucho tiempo. Jafari y Adia se movieron rápidamente para proteger a Amina, pero Umbra, con su poder oscuro, parecía invencible. En un momento desesperado, Amina tomó la llave de oro y la unió al amuleto y la gema. Una explosión de luz llenó la cueva, cegando a todos por un momento. Cuando la luz se disipó, Umbra había desaparecido, pero sabían que no por mucho tiempo. La cueva empezó a colapsar y el grupo corrió hacia la salida, guiados por la luz de los cristales. Salieron al claro justo cuando la cueva se cerró tras ellos. El león guardián, al verlos salir con la llave, les dio su bendición y les recordó que aún quedaban más piezas por encontrar y más pruebas por superar. Mientras descansaban y se preparaban para el siguiente tramo de su viaje, Amina revisó el mapa. El siguiente destino era un valle oculto en las montañas, un lugar donde el aire mismo estaba cargado de magia antigua. La abuela de Adia les contó historias sobre el valle, mencionando que era hogar de un dragón sabio que conocía los secretos del mundo. El grupo, aunque cansado, sabía que debía continuar. Se pusieron en marcha hacia las montañas, conscientes de que Umbra seguía al acecho y de que cada pieza que encontraran los acercaba más a la confrontación final. La energía del artefacto crecía con cada unión, y Amina sentía una conexión cada vez más profunda con su propósito. A medida que se acercaban al valle, las montañas parecían cobrar vida, y una extraña sensación de vigilancia los acompañaba. Los caminos eran traicioneros, y cada paso se volvía más difícil. Sin embargo, al llegar al borde del valle, fueron recibidos por una vista impresionante, un lugar de belleza sobrenatural, con ríos cristalinos y flores brillantes que parecían susurrar secretos al viento. Pero justo cuando creían haber encontrado un refugio temporal, una sombra oscura cruzó el cielo y el rugido de una criatura inmensa resonó por el valle. A lo lejos, sobre una roca alta, una figura gigantesca apareció, con ojos que brillaban como brasas encendidas. ¿Era este el dragón sabio del que hablaban las leyendas? ¿O una nueva amenaza enviada por Umbra para detenerlos? El destino de Amina y su grupo pendía de un hilo mientras se enfrentaban a la nueva y formidable presencia en el valle. El rugido del dragón resonó en todo el valle, llenando el aire de una vibración aterradora. Amina, Adia, Jafari y la abuela se detuvieron en seco, conscientes de la magnitud del desafío que tenían ante ellos. Sin embargo, sabían que no podían retroceder. Debían enfrentar al dragón y descubrir si era un guardián o un enemigo enviado por Umbra. Con una mezcla de valentía y temor, Amina avanzó, sosteniendo el amuleto con las dos piezas del artefacto ya reunidas. La luz del amuleto brilló con intensidad, iluminando el rostro del dragón, que los observaba desde su elevada posición. Para su sorpresa, el dragón no atacó, sino que inclinó su cabeza, como si reconociera la presencia del artefacto. El dragón habló con una voz profunda y resonante, preguntando a Amina por qué había venido. Amina explicó su misión, mencionando la amenaza de Umbra y la necesidad de proteger el mundo uniendo todas las piezas del artefacto. El dragón, al escuchar la historia, se mostró menos hostil y reveló que había sido puesto allí para proteger una de las piezas del artefacto desde tiempos inmemoriales. El dragón les indicó un antiguo templo oculto en una caverna detrás de la cascada más grande del valle. Allí encontrarían la siguiente pieza,
pero debían estar preparados para enfrentar pruebas tanto físicas como espirituales. Con la bendición del dragón, el grupo se dirigió hacia la cascada, sus corazones latiendo con anticipación y miedo. La caverna detrás de la cascada era un lugar de una belleza surrealista, con estalactitas brillantes y un río subterráneo que fluía con aguas cristalinas. En el centro de la caverna, sobre un pedestal de piedra, descansaba una corona de cristal, la siguiente pieza del artefacto. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarla, la caverna comenzó a llenarse de sombras vivientes, criaturas formadas por pura oscuridad que lucharon valientemente contra las sombras, mientras Amina y la abuela se acercaban al pedestal. Amina tomó la corona de cristal y la unió al amuleto, liberando una explosión de luz que dispersó a las sombras. La caverna se iluminó con un resplandor cálido y acogedor, y el río subterráneo comenzó a cantar una melodía antigua, llena de sabiduría y esperanza. Sin embargo, justo cuando creían haber ganado un momento de paz, la caverna comenzó a temblar. Grandes grietas aparecieron en el suelo y las paredes, y una voz fría y maligna resonó en la oscuridad. Era Umbra, que había encontrado una forma de infiltrarse en su santuario. Con una risa siniestra, Umbra lanzó una oleada de energía oscura, causando que la caverna comenzara a derrumbarse. El grupo corrió hacia la salida, con las rocas cayendo a su alrededor. Lograron escapar justo a tiempo, pero al salir al valle, se encontraron con una visión desoladora. El dragón que los había ayudado estaba gravemente herido, luchando contra las sombras que Umbra había dejado atrás. Con sus últimas fuerzas, el dragón usó su aliento de fuego para sellar la entrada de la caverna, evitando que Umbra los siguiera por el momento. Con el dragón gravemente herido y el grupo exhausto, sabían que no tenían mucho tiempo antes de que Umbra encontrara otra forma de alcanzarlos. Mientras cuidaban las heridas del dragón y se preparaban para el siguiente tramo de su viaje, Amina revisó el mapa una vez más. Su próximo destino estaba en las profundidades del mar, en una ciudad sumergida llena de secretos y peligros. Pero justo cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, una figura oscura apareció en el horizonte. Era un emisario de Umbra, un ser sombrío con poderes desconocidos que los había seguido hasta el valle. Con un movimiento de su mano, el emisario desató una tormenta de oscuridad que envolvió el cielo y el suelo, bloqueando toda luz y esperanza. El grupo se preparó para enfrentar esta nueva amenaza, conscientes de que la lucha por el artefacto y por el futuro de su mundo estaba lejos de terminar. El emisario avanzó, y con cada paso, la oscuridad se hacía más densa. ¿Podrían Amina y su grupo encontrar la manera de derrotar a este nuevo enemigo y continuar su búsqueda? Recuerda suscribirte y dejar un me gusta.